Capítulo 1. Nociones fundamentales. 1.1. Un buen comienzo. El triángulo. Es bien sabido que los edificios con bases firmes suelen durar más tiempo. Veamos, por ejemplo, las pirámides. Además, el triángulo es una figura muy especial, ya que es la que necesita menos elementos para poder formar una figura. Una figura, a su vez, también es un dispositivo formal. Así que teniendo una buena base, podemos elevarnos hacia otros ámbitos del conocimiento, hacia otros ámbitos de lo social, de lo económico. Así que tener una base teórica en común es muy importante para una organización, ya que podremos crear un uso compartido de los conceptos que expongan esas bases teóricas. Así pues, pienso que nos basemos en principios elementales de filosofía de George Politzer, filosofía de la liberación de Enrique Dussel, y la especialidad que cada uno de nosotros pueda aportar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la epistemología, la filosofía y la pedagogía, y me he dedicado mucho hacia lo occidental, hacia saber cómo refutar las tesis occidentales. Cualquier persona que aspire a participar con nosotros debería leer por lo menos esos dos libros para poder tener una base teórica en común, unos puntos firmes de los cuales podamos partir y elevar. Intersubjetividad. La intersubjetividad es un concepto que me encontré con un libro de filosofía de la ciencia, en el cual nos explicaba que los científicos podían crear un lenguaje universal a través de la comunión de los conceptos. Es decir, que no solo debemos hablar, por ejemplo, de amor, sino que debemos tener un concepto en común para poder hablar de amor. Muchas personas confunden el amor con el sadomasoquismo o el amor con el apego, y cuando no, hay autores que nos mencionan, por ejemplo, Erich Fromm, lo que es el amor. Entonces, si tú y yo leemos el mismo libro de Erich Fromm, sobre esa base conceptual nosotros podemos empezar a tener una intersubjetividad, un manejo de los significados entre las personas, entre los diferentes actores. Como la comunicación es una base fundamental para la organización, pues es por ello que vamos a armar nuestro triángulo y nuestras bases van a ser los principios elementales de filosofía y la filosofía de la liberación. Filosofía, idealismo y materialismo. Ahora, hasta donde conocen los occidentales, la disciplina que abarca más conocimiento y trata de lo general, de lo universal, de lo necesario, es la filosofía. Y la filosofía se divide en dos grandes vertientes ideológicas, que bueno, es la separación más grande que se puede hacer después de decir filosofía. Podemos decir que hay filosofía idealista y hay filosofía materialista. Tenemos filósofos idealistas como Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, Friedrich Nietzsche, Schlegel, Heidegger, Husserl, Émile Cioran. Y por otra parte, los filósofos materialistas, que son los que han refutado todas las tesis idealistas. Es decir, en el momento en el que nos ubicamos en una epistemología materialista dialéctica, marxista, estamos ya refutando todos los idealismos de Occidente. Por lo que para el proyecto es importante saber estas refutaciones, o sea, saber qué argumentos dar y por qué los argumentos que los idealistas nos dan están mal. Tenemos algunos ejemplos de filósofos materialistas, como por ejemplo Demócrito, Holbach, Marx, Engels, Lenin. Joseph Stalin llegó a hacer algunos escritos, Althusser, Zygmunt Bauman, Boaventura de Sousa Santos, e incluso el mismo Enrique Dussel tuvo una época marxista. Así pues, es importante ubicarnos dentro de un ámbito materialista, porque ahí es cuando nosotros vamos a poder saber cómo transformar la realidad. Regresando a Dussel, él es el que nos va a permitir hacer una clara diferencia epistemológica en lo que es una filosofía occidental y una filosofía, pues, americana. Para que nuestra organización tenga efecto, debemos, pues, situarnos hacia lo americano y no hacia lo europeo. Lo occidental. Elsa Cecilia Frost, en las categorías de la cultura mexicana, nos da varias acepciones de lo que es occidental. Podemos tomar lo occidental en base a su modelo económico, y entonces Japón también sería occidental porque maneja un libre mercado. Pero parece que lo occidental nosotros lo vamos a tomar como basado en la filosofía clásica griega.
Son estos grandes científicos, estos grandes filósofos los que van asentando las bases de la civilización occidental y de sus múltiples características como los aparatos jurídico-políticos, los aparatos educativos, etc. Por lo que debemos conocer bien lo que es Occidente y saber cuáles son las raíces mexicanas que tenemos, las raíces aztecas, texcocanas, de azcapotecas, zapotecas, toltecas, etc. No podemos seguir modelos que ya han demostrado que no nos sirven y no nos han servido durante los últimos 500 años, desde la conquista, desde la Nueva España, desde el proceso de independencia, la guerra de reforma, el porfiriato, la revolución mexicana, la reconstrucción nacional, la unidad nacional, el milagro mexicano, el desarrollo estabilizador, el maldito neoliberalismo y ahora según la cuarta transformación. No podemos seguir en esas mismas pautas de comportamiento, necesitamos reinventar, redescubrir nuestras raíces. Ahora, ¿por qué es importante primero estudiar a George Politzer? Pues porque nos da los principios básicos del materialismo, las leyes de la dialéctica, que son las que nos van a permitir acceder al conocimiento más profundo de lo que es la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, que él es el que empieza a hacer la separación de lo occidental, pero quedándose nuevamente en la filosofía. Así que Dussel nos será un puente muy importante para poder pensar en otras categorías, pensar en otros términos que no sean los occidentales. De la misma manera, mi especialidad es trabajar Tlamatinime. Tlamatinime es una palabra náhuatl que se refiere al que sabe algo, al que sabe cosas, o sea, no lo sabe todo, pero tampoco sabe nada. Es una figura muy discordante entre lo que es el sabio de Asia, el que lo sabe todo, y el filósofo de Europa, que no sabe nada. Digamos pues es un punto intermedio entre los dos. Así que a través de Tlamatinime, que es esta organización que pretendemos hacer, podamos refutar los argumentos occidentales y poder crear una política desde nosotros mismos. Refutación. Para poder refutar lo occidental necesitamos primero refutar todas sus tesis idealistas y por eso vamos a leer a George Politzer. Pero también debemos de tomar en cuenta las restricciones de análisis que nos da el materialismo. Y es por ello que las categorías culturales las vamos a poder refutar desde Enrique Dussel. Y a partir de esta base en común creada, de esta intersubjetividad, pues vamos a poder hacer muchísimas cosas, vamos a poder solucionar una cantidad de problemas enorme. Me encontré un bichito grabando. A manera de síntesis, necesitamos un triángulo teórico con dos puntos base, que es los principios elementales de filosofía y la filosofía de la liberación. Esta base nos va a permitir crear una intersubjetividad entre los factores, entre los elementos del equipo, y vamos a poder refutar las tesis idealistas de los occidentales. Además vamos a poder complementar el análisis estructural marxista con la filosofía de la liberación. Todo esto para poder refutar las organizaciones occidentales, los intentos políticos occidentales que no han surtido un gran efecto, un profundo efecto en la transformación de este país. Es pues así que debemos aprender a cómo refutar todas estas tesis epistemológicas y es a través de estos videos que vamos a aprender a cómo hacerlo. Por último, si tienes alguna duda personal o algún tema que quieras ampliar de algo que yo haya tocado en algún punto, puedes buscarme en Facebook, puedes agregarme, ahí está apareciendo mi perfil y trataré de responderte lo más brevemente posible.